Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de este vuestro programa Perlas del Vacío. Bienvenidos hoy día 5 del mes de junio del año 2018. Se diría que muchas cosas están pasando en el mundo y muchas cosas están pasando en España, lugar desde donde transmitimos. Está cayendo agua y está cayendo fuego. Se diría que estos dos elementos en el planeta están convulsionando. Aquí, en el norte del país, están cayendo a estas alturas del año grandes cantidades de agua. El agua, ese elemento que tiene que ver con la vida, nos está casi ahogando. El agua, ese elemento que es símbolo de vida, figurada y literalmente es vida, se diría que el exceso de agua, hay como un exceso de vida. Y si bien alguien se podría preguntar cómo la vida puede ser un exceso, y bien, cuando esa vida te ahoga, cuando esa vida ese agua te lleva al ahogo, se puede decir que hay un exceso de vida. ¿Y por qué se produce un exceso? Porque quizá el propósito para el cual fue generada esa vida, quizá no está cumpliendo con ese propósito. Entonces es cuando tu vida se inunda, cuando nuestra vida, cuando somos superados por la propia vida. Y en otros lugares del mundo ocurre lo contrario, es el elemento fuego. El elemento fuego, por ejemplo, el volcán, que además creo que se llama algo así como el volcán de fuego, para más redundancia, también está acabando con vidas humanas, las está quemando. Y cuando el fuego se sobrepasa, cuando hay un exceso de fuego, el fuego sería como ese propósito que guarda la vida, ¿no? Esa chispa cuya finalidad en el contexto de vida da propósito a esa vida. Y cuando hay demasiado propósito y no es reconocido, no es tenido en cuenta por la propia vida, digamos que toda esa chispa termina fundiendo a la vida. Bueno, es una forma de empezar el programa, yo creo que potente, ¿no? Y volviendo a España, este trocito de tierra en el trópico de Cáncer, en el hemisferio norte del planeta, muchas cosas, como decía al principio del programa, muchas cosas están pasando. Además de el agua, el exceso de agua, todo tiene que ver con todo, evidentemente, y todas las aguas aquí en España, en el código telefónico 34, las aguas, como digo, están bastante
removidas. Y una cosa que estoy observando muy claramente es cómo estamos viviendo las identidades en este país, los diseños en este país, los sistemas de este país. Estamos teniendo la oportunidad de verlos con mucha claridad. Esta neurología está teniendo la oportunidad, estas conciencias al fin y al cabo, estos observadores de la realidad, estamos teniendo la oportunidad de ver cómo funcionan y cómo operan los diseños de una manera tremenda, de una manera descarada, de una manera, yo muchas veces pienso, porque hemos llegado en este país a unos extremos que muchas veces pienso que si no fueran porque es verdad, porque lo estoy viendo, son surrealistas, son increíbles, como estamos llegando a unos extremos en los que el sistema ha llegado a unas situaciones de máxima arbitrariedad, de máxima decadencia, de máxima, no sabría cómo decir, incluso de máxima complacencia por una parte de la población de este país. Y llegados a este punto quiero comentar que observo cómo digamos que la población o la ciudadanía está muy polarizada, y en esta observación tan interesante que no tiene desperdicio, puedo observar que hay dos tipos, digamos, de receptores. Cuando digo receptores me refiero a personas, a individuos, a ciudadanos. Hay dos tipos de receptores y observo que uno es pasivo y el otro es activo. El observador o el ciudadano pasivo responde fielmente a la configuración 3-4, a la configuración española, en la que valida todo lo que oye, sobre todo por los medios y especialmente por televisión, lo valida sin cuestionar absolutamente nada. Todo lo que oye, todo lo que se repite en los medios, todo lo que se dice para validar un sistema muy corrupto, profundamente corrompido, no se lo cuestiona, lo valida e incluso lo defiende a capa y espada. No importa el contenido del mensaje, porque observo que rápidamente estos, receptores pasivos que no se cuestionan nada y que creen todo lo que escuchan sin molestarse en contrastar información, como digo, no importa ni siquiera el contenido del mensaje, porque observo que rápidamente se identifican con el personaje o con el partido o con la idea o con la ideología. Entonces aquí rápidamente hay un posicionamiento que lleva a la persona o lleva al ciudadano a reaccionar sin más. Cuando hay un impulso reactivo de reacción ante una noticia, una información, que no tiene un proceso de elaboración de una, propia opinión, cuando la persona no se para a procesar lo que está escuchando, cuando no indaga, cuando no hace preguntas, simplemente reacciona, eso indica claramente que la persona es un receptor pasivo y que no tiene preguntas, o sea, la realidad con la cual interactúa no le provoca ninguna pregunta, sino simplemente reacciona desde un automatismo. Esto por una parte, ¿no? Entonces esto denota que esta parte de la población, en este país especialmente, aunque supongo naturalmente que esto ocurre en cualquier parte del mundo, pero quiero hablar como ciudadana española
y como, digamos, como sufridora de este código, ¿no? de este sector del planeta especialmente configurado, ¿no? Este territorio, este terrenito, que especialmente denota esta característica, ¿no? De ver y plasmar y cristalizar los diseños, porque tendemos a cristalizar cualquier sistema, cualquier idea, cualquier ideología. No en vano, España fue un país que en el pasado tristemente fue famoso por ejemplo, este movimiento religioso tan tremendo como la Inquisición, ¿no? Que infligió tanto daño y cometió asesinatos en nombre de un supuesto Dios piadoso y amoroso. En fin, como digo, este apunte era para explicar, ¿no? Digamos, esta configuración, que no es ni más ni menos que una manera que tiene un grupo de personas en un territorio determinado del planeta de procesar la experiencia. Y como digo, aquí se tiende mucho a cristalizar los diseños, ¿no? A validarlos rápidamente sin cuestionar nada. Y rápidamente nos posicionamos y generamos, porque este país siempre ha sido, debido a esta tendencia, siempre ha sido un país dividido entre la izquierda y la derecha, entre los ateos y los creyentes, etcétera, etcétera. Entonces vemos que en el momento en que cristalizo esta idea, ya sea de partido, ya sea de religión, ya sea del grupo que sea, me posiciono y me polarizo, ¿no? Y en esta polarización y en este posicionamiento rígido, lo que hago es rápidamente todo lo que no encaje dentro de mi diseño, dentro de esta percepción tan sesgada y tan limitante, pues lo que hago es reaccionar. Y renuncio a tener mi propio criterio, a tener mi propia opinión. Renuncio a permitirme procesar la experiencia y simplemente reacciono en modo automático. Es de este tipo de personas, como digo, que son receptores pasivos, que responden a una identidad inmadura que se conforma con lo que hay. En el fondo son identidades inocentes e ignorantes. Cuando digo esto, no es un adjetivo calificativo con la intención de juzgar ni calificar, es simplemente una observación neutral. Son identidades inocentes e ignorantes, y de esta ignorancia y de esta inocencia, que se cree todo lo que escucha, carecen naturalmente de un carácter propio y de un criterio propio, y en esta inocencia ignorante permiten que otros, ya sean tutores, políticos, medios o cualquier otra persona, incluso amigos o conocidos, generen opinión por ellos. Este tipo de receptor pasivo es carne de cañón, fácilmente manipulable, que sostiene los sistemas divergentes, los sistemas que son sistemas de engaño. Hay otro tipo de receptor, hay otro tipo de individuo también en este país, afortunadamente, que son observadores más activos. Son este tipo de personas que con lo que observan la realidad y la experiencia en la que viven, digamos que se permiten cuestionarla y también
tienen tendencia a hacerse preguntas. Vamos a dejarlo aquí para ir a una pausa en la que vamos a escuchar a Julieta Venegas con la canción Me voy, y luego continuamos. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Nosotros todavía no nos vamos porque estamos comprometidos con este programa de Perlas del Vacío, en el que estamos ahondando un poquito más en por qué pasa lo que pasa, para ver más y más profundo, para encontrar esas perlas en los errores que en realidad son oportunidades. Y estábamos hablando de este otro receptor, este otro observador de la realidad, que no se conforma con lo que hay, que no valida lo que hay, porque la realidad tiene un proceso previo en el que antes de materializarse en algo objetivo, en algo real, en algo que existe, primero es pensado, y
perdura ese algo en un espacio entre el algo, entre la nada y el algo. Y lo que hace que se materialice, que ocurra, que exista, es una conciencia en la existencia, en lo que ya es, en lo que existe, que puede elegir validar ese proyecto de algo, o puede elegir no validarlo. Quiero en este punto pararme porque creo que es un punto fundamental, porque el observador pasivo, el receptor pasivo, ese que valida lo que hay, lo que ya existe, sin cuestionar nada y sin hacerse preguntas, no tiene ninguna capacidad de cambiar nada. No va a poder cambiar ningún sistema social, ni siquiera va a poder cambiar nada en lo personal, porque piensa, porque simplemente está renunciando a su propia capacidad de generar una realidad. Como decía, este observador pasivo normalmente responde a identidades inmaduras que se conforman. Pero el otro observador del que vamos a hablar en esta segunda parte es, como digo, activo. Y este sería un receptor con la capacidad también de ser emisor. Porque el receptor que se cuestiona la realidad, es decir, que utiliza la realidad, su experiencia de vida, para observar qué produce en su interno, permite un diálogo del que creo que ya hemos hablado seguramente en más de una ocasión. Empieza a establecer un diálogo fluido y saludable desde su propio interno, observando la realidad y observando cómo ésta mueve su aspecto interno. ¿Qué le produce? ¿Por qué le produce eso? Y empieza ahí un diálogo desde lo interno con lo externo y desde lo externo con lo interno. Como digo, ahí la persona, el observador activo, está tomando parte activa en la realidad, está cuestionándose la realidad, está haciéndose preguntas. Y en estas preguntas y en esta autoobservación de lo que le produce la realidad, se va a producir un diálogo con otro aspecto, con ese aspecto inmaterial que está pulsando desde la nada para ser algo. Quienes damos vía libre a ese, a que mute esa realidad, somos las conciencias, las personas desde la existencia, enlazando con ese aspecto de no existencia que paradójicamente guarda todo el potencial. Bien, de esto ya hemos hablado muchas veces, pero digamos que es como que vamos refinando toda esta dinámica tan fina, tan poderosa, que no tiene nada de mágico, simplemente tiene tiene mucho de lógico, pero es una lógica que tenemos que ser capaz de comprender, primero de ver, de observar y comprender. Es una lógica que nos opera. Podemos estar en unas lógicas, cuando hablo de lógicas, ¿no? Estas lógicas vendrían a operarnos desde un inconsciente. Podemos estar operando en un modo inconsciente, sería este receptor pasivo del que hablo, o podemos empezar a funcionar en un modo activo más consciente. La realidad siempre va a estar hablándonos de nuestro aspecto interno, y en este diálogo vamos a tener la oportunidad de interactuar, como digo, de ser pasivos, tomar la elección de participar de esta realidad para mutarla desde dentro, observando
todo lo que nos provoca, como digo, observando. Y ahí vamos a entrar en un proceso interactivo entre el potencial todavía no manifestado y lo manifestado. En este proceso, ¿no?, de autoobservación, vamos a permitir que desde el potencial, vamos a permitir que en esta observación el campo empiece a cargarse. Gracias a la observación, el campo empiece a cargarse con otro tipo de información, gracias a que el observador, en este caso nosotros, con un poco más de conciencia, no estamos validando la realidad porque la estamos cuestionando, estamos lanzando nuevas preguntas, y en esta interacción, en este diálogo, en esta implicación, en esta implicancia genuina y sincera, vamos a permitir que la realidad pueda ir mutando. ¿Cómo? Generando más conciencia, generando una perspectiva más amplia, de un mayor rango, de más profundidad. Y en esta, digamos, en esta apertura de conciencia, vamos a ver que las cosas van a empezar a cambiar. Tan simple, pero poco fácil, es cierto, como esto. Y es así como probablemente van a empezar a ir cambiando las cosas aquí en España y en el mundo, porque efectivamente, a pesar de las inundaciones y a pesar de los volcanes, todo es una oportunidad para trascender el ahogo y la quemazón y permitir que el agua genere diseños de vida más amplios, que no nos ahoguen, que no nos mantengan siempre en lo mismo. En esta nueva percepción, en esta más amplia, con más perspectiva, vamos a ver claramente estos juegos de engaño y vamos perfectamente a no validarlos sin ningún problema y sin ningún tipo de reacción incluso, ¿no? Porque vamos a ver, va a ser como ver a un niño pataleando porque no quiere perder el juego, y simplemente vamos a no validar ese juego caprichoso en mantener diseños y sistemas obsoletos que ya no tienen ninguna función, que están totalmente disfuncionales, ¿no? Irremediablemente debe de cambiar todo el sistema en la medida, porque ya sabemos que desde las instituciones que están tremendamente colapsadas y disfuncionales y cristalizadas, totalmente inmóviles, desde ahí no va a poder cambiar nada, ¿no? Va a cambiar desde la base, desde la gente común, que se atreva a implicarse desde otro lugar, ¿no? Y así es como va a ir mutando el diseño, ¿no? Primero desde cada uno de nosotros, y luego irremediablemente va a cambiar en lo colectivo, en lo social, en lo global. No me cabe ninguna duda, pero todo esto necesita una implicación, una implicancia por parte de la gente común, porque la gente común es la que tiene el sentido común, que en el pasado ha sido el menos común de los sentidos. Permitirme el juego de palabras. Bueno, me parecía que en estos momentos en los que, por cierto, de manera inesperada, aquí en España, ha habido un cambio de gobierno que me llama mucho la atención, porque ha sido algo muy repentino y hasta cierto punto inesperado, y es lo que me ha animado a un poco intentar comprender qué está pasando, ¿no?
a qué se debe repentinamente este cambio de curso, ¿no?, en lo político. Naturalmente esto no quiere decir que vaya a cambiar rápidamente todo el fondo del sistema, evidentemente, pero sí es significativo, pero evidentemente somos las personas, la gente común, las que yo animaría a que no nos demos por vencidos y a que tomemos la responsabilidad de mutar en lo profundo todo el sistema, ¿no? Que finalmente nos hagamos responsables. La responsabilidad parte de una implicancia en lo personal, porque como también hemos dicho muchas veces, todo es fractal. Y si no soy capaz de ver la viga en mi ojo, o sea, muy difícil, si no, a ver si no me lío. Si puedo ver la paja en el ojo ajeno y no puedo ver la viga en el mío, muy difícilmente van a cambiar las cosas. Así que vamos a mirarnos a nosotros mismos, a nuestros propios ojos, a nuestro propio interno, usando la realidad esta tan clara, ¿no?, de cómo están operando los diseños, los sistemas. Al fin y al cabo, la neurología dividida y polarizada, muy interesante para ver y hacer algo con ello, hacer algo que merezca la pena. Y oportunidad, desde luego, no nos falta. Tenemos mucho para ver y mucho trabajo por delante. Nada más, queridos amigos, ha sido un placer compartir un programa más con todos vosotros. Para mí cada programa es poner luz, es poner un poco más de luz, ¿no?, el compartir. Y os invito a que compartáis también vuestros puntos de vista y seguiremos en contacto, seguiremos escuchándonos a través de Perlas del Vacío Radio. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa.